Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Deseamos que Dios les bendiga. Bienvenidos a la sección El Versículo del Día. Soy el pastor Víctor Morales desde Tepatitlán, Jalisco. Y el versículo que vamos a compartir a continuación es el siguiente. Se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 15, que dice: Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hay algo peculiar. En aquel entonces existía una costumbre legal, la cual se aplicaba sobre todo dentro del núcleo familiar y era conocida como la ley del talión u ojo por ojo. Dicha ley se aplicaba en caso de que un miembro de la familia lastimara a otro miembro de esa misma familia, por lo que aparte del agresor y el agredido, otro miembro, un tercero, de la misma familia tenía que hacer justicia. De lo contrario, si no se defendía al miembro que había sido lastimado, dicha familia ante toda la sociedad, ante las otras tribus, quedaba como débil e incapaz de resolver sus problemas e incapaces de defenderse a sí mismos. Esto es algo bien interesante, por eso Caín le dice a Dios que, ahora cuando se enteraran con la noticia, pues buscarían, ¿verdad?, aplicar esta ley en contra de él. Y entonces Dios le hace una promesa. La expresión 7 veces será castigado nos enseña lo siguiente. Para empezar, 7 es el número de lo que fue creado por Dios. Con 7 veces se articula que aquel que mate a Caín recibirá el juicio y el castigo de Dios, y que el castigo de la persona sería completo, cabal y mucho peor incluso que el castigo que había recibido Caín por su pecado, el cual había sido ser desterrado y extranjero de su tierra. Y aquí encontramos algo bien interesante de parte de Dios. Por un lado, la familia quería hacer su propia venganza, su propia justicia, pero por el otro lado, Dios le dice: Caín, yo te voy a proteger, porque el que se encarga de hacer justicia y el que se encarga de hacer un juicio soy yo y no el ser humano. Algo bien interesante y que queda claro durante toda la palabra de Dios sobre esta soberanía que Dios tiene para con la humanidad. Ahora bien, el tercer punto es el siguiente: Jehová puso señal. Y déjame decirte algo, muchas personas piensan que cuando Dios pone una señal o un sello es algo físico y totalmente visible. Sin embargo, no es así. La Biblia menciona muchas veces que Dios pone señal, por ejemplo, entre Él y su pueblo, pero esto no se refiere a una señal física, sino a una promesa divina que tiene que ver en un contexto espiritual. De la misma forma, Dios le promete a Caín que depende de Dios la protección de Caín. Dios no le mató a él, y aunque Dios lo maldijo y lo desterró de la tierra, igual lo protegió con una señal para que nadie le matara, y que fue otorgada de una manera misericordiosa. Al mismo tiempo, la señal que lo salvaba pasó a ser una marca de vergüenza de por vida. Además, esta señal que Dios hace a Caín muestra el increíble amor de Dios aún por los pecadores impenitentes, y nos enseña que Dios en su ira se acuerda de su misericordia. Y miren qué bonito y qué maravilloso, porque aunque hay consecuencias de nuestro pecado, aunque hay consecuencias de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones, Dios permite que sigan esas consecuencias, pero no es Él que las provoca. Ahora bien, aún así, Dios utiliza su misericordia, su gracia, su compasión para con nosotros, y aún en esas consecuencias, como resultado del pecado, Dios está con nosotros, y lo demuestra en este punto con Caín. Ahora bien, déjame decirte lo siguiente. Recuerda que Dios tiene
el derecho y la autoridad moral y espiritual para hacer justicia. Y me gustaría que te quedaras con lo siguiente: la ira de Dios no es igual a la ira del hombre. Los juicios de Dios no son iguales a los juicios del hombre. La justicia de Dios nunca se va a comparar con la justicia del hombre. Y que muchas veces es mejor recibir la ira de Dios que la ira del hombre, porque en su ira Dios se acordará de su misericordia a tal punto que puede protegerte en cualquier lugar en donde estés, en lugar de quitarte la vida incluso. Todo depende de lo que tú decidas hoy para tu vida. Deseo que Dios te bendiga y te invito a hacer una oración. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos para que nos ayudes a tener decisiones inteligentes, a entender que lo espiritual, aun siendo tu ira, es mucho mejor, Señor, que lo terrenal. Señor, lo ponemos en tus manos, esperando, Señor, esa protección y esa bendición, ese perdón y esa misericordia que tú tienes para con el hombre. En Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, los invitamos para el día de mañana que sigan con nosotros descubriendo de la Biblia en el versículo del día en esta su radio. Que Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.